Hola, bienvenidos al canal. Vamos a retomar el podcast que empezó el año pasado y quiero hablar de algo que nos cuesta bastante a todos y a todas, es soltar. Y siempre estamos con las lecturas que tenemos que soltar, que hay situaciones del pasado que no hemos superado, que no hemos cerrado ciclo. Y he recomendado hacer meditación. Hay incluso meditaciones guiadas y hay uno en el canal para cortar lazos energéticos. Y nuevamente yo les digo que hay que trabajar cuerpo, mente, espíritu, hay que trabajar la mente para hacerla consciente y esto es en lo que me quiero enfocar. Y aparte está lo espiritual, lo energético, cortar ese lazo, hacer ese trabajo cuántico, enfocar tus acciones, ahí lo físico, tus acciones para mantenerte ocupada o ocupado en otras cosas. Y también aquí es donde caemos en ese error y que yo incluso me cuento que para olvidar, es decir, como deja de pensar en esta persona o simplemente deja de pensar, ¿ok? Ocupa tu mente, haz algo productivo y empezamos a hacer eso productivo nuevamente. Ahí está lo físico, empezar a hacer. Y con esto nos distraemos y seguimos con nuestra vida, nos enfocamos en otras cosas, pero después de unos años volvemos a recordar o nos volvemos a topar con una situación parecida que nos está enseñando que realmente no hemos soltado. ¿Ok? Entonces, en la parte ya como mental de no dejar de hacer, aquí lo estoy enfocando y lo estoy poniendo como un ejemplo de simplemente entretenerte y buscar algo que te mantenga ocupado, pero aquí está la mente. Y mientras esté esa parte reprimida, no estamos usando la mente para hacerla consciente. Aquí es la técnica que les quiero decir y lo que me quiero enfocar. ¿Ok? Entonces, en lugar de reprimir, y algunos de ustedes pueden estar luchando con qué es que tengo que soltar, cómo lo suelto, le ponen tanto enfoque, tantos pensamientos, que al final le dan más fuerza y vuelve a salir disparado eso que están tratando de soltar. Y nuevamente lo que siempre digo, lo que resiste, persiste. Incluso más fuerte, como que de repente callas esa vocecita, callas eso que se tiene que soltar y luego regresa. Y ahí está la lucha cíclica de todo el tiempo, que de repente estamos bien, de repente regresa y esto nos entorpece, nos bloquea. Luego vemos que no hay cambios. Y hay un libro buenísimo y la técnica, se los voy a decir como que súper fácil, que es el libro de Letting Go de el doctor David Hawkins. Y es un libro que me encanta, pero realmente es aquí cuando te das cuenta que dejar ir es muy simple y es efectivo. Y únicamente es a través de la aceptación. Aquel pensamiento negativo que viene recurrentemente a ti, esa vocecita, esa ansiedad, esa persona, es como nos duele y mejor como que huimos de ese recuerdo, de esa sensación, nos da miedo, nos bloqueamos. Entonces no estamos escuchando eso que tenemos que dejar ir, ya sea que no nos aceptamos a nosotros mismos, que sea una persona, que sea un pensamiento recurrente y sobre todo, por lo general, negativo porque te está afectando. Por algo hay una resistencia en el que no quieres tocar ese punto, esa situación, recuerdo, persona, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí esta técnica es simplemente rendirte, ¿ok? Entonces, tómenlo como a ustedes les resuene porque
Para algunos, yo les puedo decir, es aceptar, pero la aceptación viene de rendirse, dejar de luchar contra ese recuerdo, contra ese pensamiento, aquello que nos está afectando. Por ejemplo, para la ansiedad, porque esto produce ansiedad, nos hace sentir perdidos y la ansiedad de no tener el control y decir hasta cuándo. Y también el no sentirte con el poder, con la fuerza suficiente o el conocimiento, que ahí está esa parte de control, de no saber cómo tener el control, cómo detener esa sensación. Y es simplemente rendirte a ello. ¿Qué puede pasar? Y que te preguntes, bueno, ¿qué puede pasar? ¿A qué le tengo miedo de esta situación? ¿Cómo me hace sentir? ¿Ok? Y ahí entra la aceptación. ¿Ok? Me siento ansioso, me siento triste, me trae recuerdos negativos, me siento perdido, me siento vulnerable y esto me hace sentir enojado conmigo mismo, con la situación, con la persona, pero es bueno como que escuchar ese pensamiento. O por ejemplo con esta persona, es que me duele y no me quiero sentir así. Ok, pero para poder sanar, tienes que atravesar por ese proceso de duelo y esta es la parte oscura de este proceso, porque tenemos tanto miedo a sentir, incluso tanto miedo de sentir tristeza como sentirnos totalmente felices y vivos. Entonces tenemos que rendirnos para aceptar todo este proceso. Y aquí está esa magia. Cuando entras en ese proceso de que te va a doler, que te vas a sentir como no quieres, enojada, vulnerable, triste, y aquí también se están moviendo muchos recuerdos a nivel celular, ya sea de la infancia, de un rechazo de un padre, madre, una herida, un trauma, un recuerdo. Y aquí nos sentimos vulnerables como aquel niño pequeño que sufrió y que se sentía vulnerable porque realmente era vulnerable. Ahora, nosotros tenemos que aceptar que ya somos adultos, que ya podemos tomar la decisión y podemos tener esta conciencia de que eso que no podemos soltar nos trae un recuerdo que nos hace vulnerables, pero cuando lo aceptamos y volvemos a tomar nuestro control de que somos adultos, que no va a pasar absolutamente nada, que todo ese ruido negativo está en tu cabeza, es cuando nos empoderamos, abrimos conciencia y ahí está la aceptación. Y cuando nos atrevemos a pasar por ese proceso, de verdad, dura menos, sanas más rápido, pero le tenemos tanto miedo a ese proceso como que de no sé, yo lo veo como una noche muy oscura, que puede durar un día, que puede durar una semana, no sabes cuándo, pero por lo general, cuando realmente entras en ese dolor y lo sientes, lo escuchas y te escuchas a ti, en lugar de enfocar cómo me hace sentir este sentimiento, porque también te puedes quedar ahí como en el mártir de sentir y flagelarte y sentir todo lo malo como castigo, autocastigo, o puedes enfocarlo en, ok, me siento así, pero ¿por qué me siento así? Y que trates de analizar todas esas sensaciones, no nomás, no les digo sentirlo para castigarse, para sufrir, sino para encontrar esa luz, esa lección de, ok, esto es lo que siento, ¿por qué me siento así? ¿Cuándo fue la última vez que yo recuerdo que me volví a sentir de esta manera? Y seguramente van a llegar a recuerdos de la infancia, cuando realmente eran vulnerables. Y es aquí cuando se dan cuenta que sigue ese niño herido, esa parte vulnerable tuya que no ha sanado.
Pero cuando tú abres esa conciencia y eres la parte adulta que te va a decir, que te va a acompañar en este proceso y te va a decir que todo está bien, que todo va a pasar, tomas responsabilidad de ti y estás, nuevamente ahí está la palabra mágica, rendirte. Y el rendirte es aceptar lo que es, lo que hay. Y con esto nos enfocamos en el presente. Nos rendimos al pasado, nos rendimos al miedo, a la incertidumbre del futuro y aceptamos. Y con esto podemos vivir en paz en el presente o en este proceso de aprendizaje de reconectar con el presente. Y es ahí como sueltas, como dejas ir. Es simplemente eso. Traten de hacerlo y van a sentir cómo le resta bastante fuerza, porque el tenerle miedo y evitarlo le da bastante fuerza, pero cuando lo aceptan es como que ya eso que pensaban imposible, duro, se vuelve insignificante, se vuelve muy débil y es porque están retomando su poder y esto los hace sentir bien, también en una parte como en control, pero porque están usando este autocontrol. Entonces, por ejemplo, yo sé que muchos tienen y tenemos personas que no hemos dejado ir en alguna etapa de nuestra vida, que atravesamos por esa situación de duelo o algunos que lo estén viviendo actualmente. Pónganse a pensar que no es la primera vez y cuando pensabas que te ibas a morir por esta persona, hoy en día estás aquí y hasta te ríes de ese proceso o de por qué me fijé en esta persona y por qué sufrió cuando éramos más jóvenes, de es que yo le lloraba a fulanito de tal y esa yo pensaba que se me caía el mundo y que lloraba y que me dolía. ¿Y qué pasó? La vida continuó, te reinventaste, seguramente ya ni te fijas en fulanitos como tal o simplemente cambiaste. Y espero que muchos de ustedes hayan cambiado y aprendido de esos patrones. Y luego vamos a hablar de otro tema de amor propio, porque a veces amamos demasiado en las relaciones y el siguiente les voy a decir cómo amamos de más y por qué eso hace que la otra persona se vaya. Entonces les dejo como que esta reflexión, no me quiero alargar más, pero traten de aceptar la emoción, respirar, que es lo más importante, porque luego viene ese recuerdo y se tensan y dejan de respirar y se sienten mal. Entonces, respirar profundamente, exhalar y hacer ese ejercicio en el que te enfoques mucho en tu respiración profunda, todas, para que no se te eleve ese estrés y luego haya ese rechazo y esa resistencia. Entonces, simplemente respiren profundamente, conecten con su respiración y empiecen a pensar en esa situación, en eso que no sueltan. Aquí lo están aceptando y van a ver la magia de estar conectados al presente y estar relajando el cuerpo. Y va a llegar un punto que a pesar de que quieran ponerle atención a ello, ni siquiera lo van a pensar, van a estar más en el presente, en su respiración, y con esto le van a restar bastante importancia. Y esto los va a dejar de hacer sufrir y se van a liberar. ¿Ok? Entonces sería todo. Nos vemos en la siguiente que vamos a hablar de esos temas de cuando amamos demasiado, sobre todo las mujeres. No olviden comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si les gustó, compartir este video con quien tengan que compartirlo como una reflexión. Y muchísimas gracias.